Durante 30 años, una sola voz decidió quién existía y quién desaparecía. El 26 de noviembre de 2006, Raúl Velasco murió en Acapulco, lejos de las cámaras que durante décadas obedecieron cada uno de sus gestos. No hubo escenario, no hubo público, no hubo aplausos, solo un cuerpo cansado y un silencio que, por primera vez, no pudo controlar. Pero lo verdaderamente inquietante no ocurrió ese día. Empezó después. Porque Raúl Velasco no fue solo un conductor de televisión. Fue el hombre que durante casi 30 años decidió el destino del espectáculo mexicano. Siempre en domingo no era un programa familiar. Era una frontera. Cruzarla significaba fama inmediata. Quedarse fuera equivalía a desaparecer. El talento no bastaba. Había que agradar, obedecer, someterse y callar. Mientras millones de familias encendían el televisor cada domingo creyendo que veían entretenimiento, detrás del escenario se construía un sistema basado en el miedo. Humillaciones en vivo, vetos silenciosos, carreras destruidas con una sola frase. Historias que no llegaron a los tribunales, pero que se repitieron durante años en voz baja. Este no es un homenaje ni una cancelación tardía. Es una investigación incómoda sobre cómo se fabrica el poder absoluto, cómo se normaliza el abuso cuando viene envuelto en sonrisas. ¿Y por qué? Cuando ese poder cayó, nadie salió a defenderlo. Para entender cómo Raúl Velasco llegó a convertirse en el hombre más temido de la televisión mexicana, hay que regresar mucho antes de Televisa, antes del micrófono, antes del aplauso. Hay que volver a un lugar donde no existía ningún tipo de poder. Celaya, Guanajuato, 1933. Raúl Velasco nació en un México donde el destino parecía escrito por el origen. No había promesas de ascenso social, no había glamour, no había escenarios, había rutina, límites claros y una lección que se aprendía sin palabras. Quien nace sin poder debe aceptarlo, o aprender cómo se fabrica. Esa idea, más que cualquier talento artístico, fue el verdadero motor de su vida. Su infancia transcurrió en un entorno modesto, marcado por el trabajo temprano y la observación constante de jerarquías. Desde joven entendió que el dinero no era solo dinero. Era permiso, era acceso, era la diferencia entre ser visible o irrelevante. No soñaba con ser famoso, soñaba con no volver a sentirse invisible. Y esa diferencia es crucial. Velasco no creció queriendo ser querido, creció queriendo no depender de nadie. Esa necesidad de autonomía absoluta se transformaría, con los años, en una obsesión por controlar. Porque cuando alguien asocia la vulnerabilidad con humillación, el poder deja de ser una herramienta y se convierte en refugio psicológico. A los 20 años se trasladó a la Ciudad de México. Y aquí se rompe otro mito. La capital no fue un escenario romántico de oportunidades. Fue una escuela de dureza. La ciudad no recibía, exigía. Velasco consiguió trabajo como contador en el Banco Nacional de México. Un empleo estable, correcto, aparentemente alejado del espectáculo, pero ese paso fue decisivo. El banco le enseñó algo que marcaría toda su forma de pensar: medir, evaluar riesgos, clasificar personas, entender que no todos valen lo mismo en un sistema. Aprendió a leer expedientes, a detectar debilidades, a comprender que detrás de cada número hay una historia y una vulnerabilidad. Ese aprendizaje no desapareció cuando dejó las finanzas. Se trasladó intacto al entretenimiento. Después llegó el periodismo, la radio, las revistas, el contacto con el mundo del espectáculo. Allí descubrió otra verdad incómoda. La industria no vende talento, vende narrativa. No triunfa quien canta mejor, sino quien encaja mejor en la historia que se quiere contar. Y, sobre todo, quien acepta las reglas sin cuestionarlas. Velasco no fue ingenuo. Observó, aprendió, entendió que el público cree que el éxito ocurre en el escenario, pero en realidad se decide antes, en oficinas cerradas donde nadie aplaude. Y ahí, en ese espacio invisible, es donde comenzó a gestarse su verdadera ambición. No ser la estrella, sino el filtro. Cuando conoció el funcionamiento interno de Televisa y el poder real de Emilio Azcárraga Milmo, comprendió que la televisión no era solo entretenimiento. Era una fábrica de realidad. Lo que aparecía en pantalla existía.
Lo que no, desaparecía. Y alguien tenía que decidir quién pasaba y quién no. Velasco entendió que ese lugar, el del guardián, era más poderoso que cualquier reflector. Aquí se forma el rasgo central de su personalidad: la necesidad de imponer jerarquía, clasificar a las personas como dignas o prescindibles, convertir la oportunidad en un favor, y el favor en deuda, porque el poder más efectivo no es el que grita, sino el que hace que otros sientan que le deben algo. Velasco aprendió también otra lección clave: el control no necesita violencia física, necesita contexto, cámara, ritmo, sonrisa. Un comentario ambiguo puede ser más devastador que un insulto directo si se dice frente a millones. Y ese tipo de poder, una vez probado, es adictivo. Su imagen pública comenzó a construirse con cuidado. Hombre serio, disciplinado, familiar, defensor del buen gusto. Esa fachada no era casual. Funcionaba como coartada, porque cuando alguien se presenta como protector de la moral, sus abusos se camuflan como criterio. Sus humillaciones se venden como exigencia profesional, y sus vetos como decisiones editoriales. Es importante entender que Velasco no se convirtió en lo que fue de la noche a la mañana. No hubo un momento exacto en que cruzó una línea visible. El sistema se construyó paso a paso. Una observación aquí, una preferencia allá, un comentario que parecía broma, una exclusión que nadie explicaba. Y cuando alguien se daba cuenta, ya estaba dentro de la jaula. Su mayor habilidad no fue descubrir talento. Fue enseñar miedo. Miedo a no volver. Miedo a no ser llamado. Miedo a desaparecer sin explicación. Y ese miedo no necesitaba repetirse en voz alta. Se transmitía por el ambiente, por las historias que corrían en pasillos, por los nombres que dejaron de sonar. Desde esta etapa temprana se explica todo lo que vendrá después. El Raúl Velasco que humilló en vivo, que vetó carreras, que exigió sumisión, no nació en Televisa, se formó mucho antes, en un niño que aprendió que la invisibilidad duele más que cualquier insulto, y que el poder es la única garantía de no volver a sentirla. Por eso, cuando finalmente tuvo el control absoluto, no supo usarlo con límites, porque para él, perder el control no era solo perder un trabajo, era volver a ser nadie. Y alguien que vive con ese miedo no comparte el poder. Lo acumula, lo protege y lo ejerce sin piedad. Este origen no justifica sus actos, pero los explica. Y entenderlos es fundamental. Porque Raúl Velasco no fue un monstruo aislado. Fue el producto de un sistema que premió el control, celebró el miedo y confundió autoridad con abuso. Y ese sistema no empezó con Siempre en Domingo. Solo se volvió visible ahí. Lo que sigue es el momento en que esa mentalidad encuentra el escenario perfecto. Cuando el niño que no quería ser invisible descubre que millones de personas lo miran y que nadie se atreve a contradecirlo. En 1969 ocurrió el punto de no retorno. Con el nacimiento de Siempre en Domingo, Raúl Velasco dejó de ser un conductor para convertirse en algo mucho más peligroso: el guardián de la existencia artística en México. A partir de ese momento, el talento dejó de ser el único pasaporte. Lo que importaba era cruzar la frontera correcta. El programa no fue concebido como un simple espacio musical. Desde el inicio funcionó como un ritual nacional. Domingo tras domingo, millones de familias encendían el televisor sin cuestionar nada. Lo que aparecía en pantalla era lo bueno. Lo que no, simplemente no existía. Y en el centro de ese ritual estaba Velasco, sonriendo, midiendo, evaluando. Aquí es donde el poder se vuelve invisible, porque Siempre en Domingo no gritaba autoridad, la normalizaba, no imponía con violencia, sino con costumbre. Presentar a un artista equivalía a validarlo frente al país entero. Ignorarlo era condenarlo al olvido. No hacía falta anunciar vetos. Bastaba con no volver a llamar. Velasco entendió algo que pocos comprenden. El verdadero poder no está en decir sí, sino en decidir cuándo decir no sin explicaciones. Esa ambigüedad era su arma principal. Nadie sabía exactamente qué había hecho mal. Nadie podía defenderse. Y esa incertidumbre generó obediencia. Los artistas aprendieron rápido las reglas no escritas.
No contradecir, no incomodar, no improvisar, no salirse del guión emocional que Velasco marcaba. Una sonrisa fuera de lugar, una respuesta incómoda, una actitud interpretada como falta de humildad podía costar la carrera. Y lo más perverso es que todo ocurría en público, frente a millones, sin necesidad de levantar la voz. La humillación se convirtió en pedagogía. Un comentario, en broma, una observación sobre el cuerpo, la voz o la apariencia, funcionaban como advertencia colectiva, no solo para quien estaba en el escenario, sino para todos los que miraban desde casa. El mensaje era claro: aquí se entra bajo condiciones. Con el paso de los años, Siempre en Domingo dejó de ser una oportunidad y se convirtió en obligación. Disqueras, representantes y productores entendieron que sin ese espacio no había futuro. Así, el programa dejó de responder al mercado. El mercado empezó a responderle al programa. Y Velasco quedó en el centro de una red donde cada favor generaba una deuda. Ese sistema no necesitaba contratos ilegales. Funcionaba con silencios, con miradas, con ausencias. La cámara era suficiente. Porque cuando millones te ven aprobar o desaprobar, no hace falta ningún documento. La sentencia ya fue dictada. El público, sin saberlo, fue cómplice involuntario. Aplaudía, reía, consumía. Normalizó la jerarquía porque venía envuelta en entretenimiento familiar. Nadie pensaba en abuso de poder. Pensaban en música, en domingos tranquilos, en rutina. Y así el control se volvió costumbre. Para finales de los años 70 y principios de los 80, Velasco ya no era cuestionado. Era aceptado como una autoridad natural. Sus opiniones se confundían con criterio, sus gustos con estándar y su rechazo con verdad absoluta. El sistema estaba completo. Esta etapa es clave porque aquí se consolida el mecanismo que marcaría generaciones enteras. No se trataba solo de lanzar estrellas. Se trataba de enseñar su misión, de dejar claro que el éxito no era un derecho, sino un privilegio concedido. A partir de este punto, ya no hablamos de un programa exitoso. Hablamos de un sistema de control perfectamente engrasado, donde el miedo se transmitía sin necesidad de amenazas directas. Y cuando el miedo se vuelve estructural, deja de verse. Lo que viene después no es una desviación, es la consecuencia lógica. Porque cuando un hombre concentra tanto poder sin contrapesos, el siguiente paso siempre es el mismo. Empezar a usarlo no solo para decidir quién canta, sino quién vale. Una vez que Siempre en Domingo se consolidó como frontera absoluta, Raúl Velasco ya no necesitaba construir poder. Solo debía ejercerlo. Y lo hizo de la forma más eficaz posible. En público, en vivo y sin derecho a réplica. El mecanismo era simple, pero devastador. No hacía falta un veto oficial ni una llamada privada. Bastaba una frase lanzada frente a millones de espectadores. Una opinión personal. Una duda expresada con sonrisa. Una burla disfrazada de criterio artístico. Porque en ese escenario, la palabra de Velasco no era comentario. Era sentencia. Uno de los casos más recordados ocurrió en 1982 con el cantante Fernando Villares. El Zorro. Joven, nervioso, con el futuro jugándose en pocos minutos, fue descalificado antes incluso de que su canción tuviera oportunidad de hablar. Velasco dijo que no lo sentía auténtico, que no le veía futuro. No fue una crítica técnica, fue una cancelación simbólica transmitida en vivo. A partir de ese momento, el teléfono dejó de sonar. La industria entendió el mensaje. Ese episodio no fue un exceso aislado, fue una demostración. Una lección pública para todos los demás artistas. Aquí no se viene a defenderse, se viene a agradar. Y si no agradas, desapareces. La humillación no necesitaba repetirse muchas veces. Bastaba con que todos supieran que podía ocurrir. Las mujeres jóvenes fueron especialmente vulnerables dentro de este sistema. Comentarios sobre el cuerpo, el peso, la apariencia, se normalizaron como si fueran parte del espectáculo. Integrantes de grupos como Pandora recordaron años después la presión constante sobre su imagen física. No era una sugerencia, era una condición. El mensaje implícito era claro: tu talento pasa por tu cuerpo. En otros casos, la humillación era más sutil, pero igual de dañina.
una risa incómoda, un silencio prolongado, un cambio brusco de tema. Todo era observado, interpretado y aprendido por quienes esperaban su turno. Porque siempre en domingo no solo evaluaba al artista en el escenario, evaluaba a todos los que miraban desde casa. Incluso figuras que más tarde se convertirían en leyendas pasaron por ese filtro. Joan Sebastián fue rechazado y minimizado cuando aún no era rentable. Años después, cuando ya no necesitaba permiso para llenar palenques, confrontó a Velasco en cámara, obligándolo a pedir disculpas. Ese momento fue revelador. El poder no era natural, era prestado. Y cuando el miedo desaparecía, el sistema se tambaleaba. Otro caso emblemático fue el de Thalía. En una sola palabra corrientota, Velasco condensó desprecio, jerarquía y advertencia. No importaba que ella sonriera. En ese mundo, sonreír era sobrevivir. El público rió. La industria tomó nota. Así se entrenaba a todos. Lo más perverso de este modelo no era la humillación puntual, sino su efecto colectivo. Humillar a uno era disciplinar a 100. El artista aprendía a callar. El representante, a negociar con la cabeza baja. La disquera, a no cuestionar. Y el público, a aceptar que eso era normal. Estas escenas, hoy analizadas con distancia, revelan algo fundamental. El abuso no siempre grita. A veces se ríe. A veces se disfraza de exigencia profesional. A veces se presenta como buen gusto. Y precisamente por eso fue tan eficaz durante décadas. En este punto, Siempre en Domingo dejó de ser solo un programa. Se convirtió en un tribunal. Y Velasco en juez absoluto. No hacía falta tocar a nadie para dominarlo. Bastaba la cámara. Bastaba la frase correcta en el momento correcto. Esta etapa marca el inicio de las grietas. Porque todo poder que se ejerce sin límites empieza, tarde o temprano, a generar resistencia. Y cuando la humillación deja de dar miedo, el sistema que la sostiene comienza a colapsar. Lo que sigue es el momento en que el país empieza a cambiar. Y el miedo, por primera vez en décadas, deja de ser suficiente. Con Siempre en Domingo ya convertido en tribunal, el poder de Raúl Velasco entró en su fase más opaca. No la de las humillaciones visibles, sino la de los silencios que pesaban más que cualquier grito. Porque cuando un sistema se sostiene durante años, deja de necesitar pruebas. Vive de rumores persistentes y de un miedo que nadie se atreve a afirmar con su nombre. Durante décadas circularon versiones incómodas en pasillos, camerinos y oficinas. No eran denuncias formales, eran advertencias. Historias que se repetían con distintas voces, pero con un mismo patrón. Favores exigidos, condiciones implícitas, puertas que solo se abrían a cambio de algo más que talento. Nadie hablaba frente a cámara. Nadie acudía a tribunales. Y precisamente por eso, el sistema se fortalecía. El rumor más inquietante fue el del llamado catálogo. Una palabra que nunca apareció en documentos oficiales, pero que sobrevivió porque explicaba demasiadas cosas. No se trataba solo de sexo, aunque para algunas jóvenes eso también estuvo en juego, sino de dignidad, obediencia y sumisión. Entregarse podía significar aceptar humillaciones, tolerar comentarios degradantes, permitir evaluaciones públicas del cuerpo como si fuera mercancía. El intercambio no siempre era explícito, era entendido. La negación institucional fue inmediata y constante. Televisa rechazó cualquier acusación. Velasco nunca admitió nada. Y, sin embargo, el rumor no murió. Porque los rumores mueren cuando no encajan. Este encajaba demasiado bien. Explicaba vetos súbitos, carreras que se apagaban sin causa aparente, artistas que desaparecían después de no caer bien. El castigo más eficaz no era el rechazo frontal, era el silencio administrativo. No volver a llamar, no explicar, no responder. En una industria que depende de la visibilidad, el silencio es una forma de violencia limpia. No deja huellas legales, pero destruye trayectorias. Y todos lo sabían. Las jóvenes artistas eran las más vulnerables. Llegaban con ilusión, con representantes nerviosos, con la sensación de que 5 minutos podían cambiarles la vida. En ese contexto, una broma sobre el cuerpo, una recomendación sobre imagen, una invitación ambigua fuera de horario,
no se vivían como opciones, sino como pruebas. Decir que no podía significar no volver jamás. Lo más perverso era la normalización. El sistema no se presentaba como abuso, sino como regla del juego. Así funciona, decían. Y cuando algo se presenta como inevitable, deja de cuestionarse. El miedo se convierte en costumbre. La costumbre, en cultura. Incluso cuando Velasco parecía asumir una postura moral como en el rechazo inicial a Gloria Trevi y Sergio Andrade, la lógica real terminaba imponiéndose. Cuando el fenómeno se volvió rentable, la puerta se abrió. La moral no era el principio, la conveniencia lo era. Ese vaivén dejó una lección clara. No se trataba de proteger a nadie, sino de proteger el mecanismo. ¿Por qué nadie habló con nombre y apellido? Porque el riesgo era absoluto. Denunciar implicaba enfrentarse no a un hombre, sino a una red. Disqueras, promotores, ejecutivos, espacios cerrados. El costo era quedar fuera para siempre. Y cuando la supervivencia depende de seguir existiendo en pantalla, callar parece racional. Este capítulo no se sostiene en una prueba única, sino en la acumulación. Testimonios fragmentados, miradas que se bajan, frases repetidas por quienes ya no tenían nada que perder. El patrón es lo que importa. Y el patrón fue claro. El poder se ejercía mejor cuando nadie lo nombraba. Aquí está el corazón del problema. Un sistema que funciona sin documentos es casi imposible de desmontar. Vive en el miedo compartido y en la certeza de que el castigo será silencioso. Por eso duró tanto. Por eso fue tan eficaz. Pero ningún sistema así es eterno. Cuando el público cambia, cuando surgen nuevas plataformas, cuando el miedo deja de ser el único idioma, las grietas aparecen. Y lo que fue rumor empieza a convertirse en memoria. No para condenar sin pruebas, sino para entender por qué tantos callaron. Porque el precio de callar no lo paga solo quien guarda silencio. Lo paga una industria entera que aprende a confundir oportunidad con deuda. Y cuando esa confusión se vuelve norma, el daño trasciende a un nombre propio. Lo que sigue es el momento en que el sistema pierde su escudo. Cuando el poder deja de ser incuestionable y el silencio, por primera vez, ya no alcanza para sostenerlo. A estas alturas, el dominio de Raúl Velasco ya no dependía de episodios aislados ni de humillaciones puntuales. El sistema había madurado. Funcionaba solo. No hacía falta que Velasco interviniera siempre de forma directa, porque el miedo ya estaba internalizado en toda la industria. Ese fue, quizá, su mayor triunfo y su mayor daño. En los pasillos de Televisa, en los camerinos y en las antesalas donde los artistas esperaban su turno, circulaba una regla no escrita que nadie se atrevía a cuestionar. Si Raúl Velasco no te quería, no existías. No era una amenaza explícita, era un conocimiento compartido. Y cuando una regla se acepta sin necesidad de repetirse, se convierte en estructura. Los representantes lo sabían. Las disqueras lo sabían. Los productores lo sabían. Incluso muchos artistas consagrados lo sabían, y por eso mismo guardaban silencio. No se trataba solo de miedo individual, sino de supervivencia colectiva. Denunciar no significaba enfrentarse a un conductor. Significaba quedar fuera de un ecosistema completo. Aquí es donde el poder de Velasco deja de ser personal y se vuelve sistémico. Él era el rostro visible, pero detrás operaba una red de intereses que se beneficiaba del orden impuesto. Mientras Siempre en Domingo siguiera siendo la puerta principal al éxito, nadie tenía incentivos reales para romper el pacto de silencio. El miedo era rentable. La normalización fue tan profunda que muchos comenzaron a justificarla. Es duro, pero sabe de música. Así se forjan las estrellas. Es exigente porque quiere calidad. Estas frases, repetidas durante años, funcionaron como anestesia moral. El abuso dejó de percibirse como abuso y pasó a verse como método. Las generaciones más jóvenes crecieron entendiendo que la humillación era parte del proceso. Que aguantar comentarios, sonrisas incómodas y silencios prolongados era el precio a pagar por 5 minutos en pantalla. Y cuando ese aprendizaje se vuelve temprano, deja cicatrices duraderas. No todos los daños se ven. Muchos se arrastran durante décadas. En este contexto,
Los rumores no eran simples chismes. Eran mecanismos de control. Historias que se contaban en voz baja para advertir, no para denunciar. A ella la vetaron por contestar mal. A él no lo volvieron a llamar por no alinearse. ¿Verdaderos o no? Esos relatos cumplían su función: disciplinar. El sistema era tan eficaz que incluso cuando Velasco no estaba presente, su sombra seguía operando. Bastaba mencionar su nombre para cerrar conversaciones. Bastaba una insinuación para corregir comportamientos. El poder ya no necesitaba ejercer fuerza, se había convertido en costumbre. Pero ningún sistema basado en el miedo es estable para siempre. Su debilidad está en el cambio. Cuando surgen nuevas voces, nuevas plataformas, nuevas formas de llegar al público, el monopolio empieza a resquebrajarse. Y eso fue exactamente lo que ocurrió a finales de los años 80 y principios de los 90. El público comenzó a diversificarse. La música dejó de depender de un solo escenario. El pop juvenil, el rock en español y otras expresiones encontraron caminos alternativos. Por primera vez en décadas, Siempre en Domingo dejó de ser la única puerta. Y cuando una puerta pierde exclusividad, el guardián pierde poder. Ese cambio no fue inmediato ni explosivo. Fue gradual, pero suficiente para sembrar una inquietud profunda en alguien que había construido su identidad alrededor del control absoluto. Porque cuando el miedo deja de funcionar, el sistema que lo sostenía empieza a revelar sus grietas. Esta etapa es crucial porque demuestra que el abuso de poder no siempre cae por una denuncia frontal. A veces cae porque deja de ser útil, porque el contexto cambia, porque la obediencia ya no garantiza resultados. Y cuando eso ocurre, el silencio que antes protegía se convierte en aislamiento. Raúl Velasco todavía no había caído, pero por primera vez, ya no era intocable. El miedo seguía ahí, sí, pero empezaba a mezclarse con algo nuevo y peligroso para cualquier poder absoluto: la indiferencia. Y cuando la indiferencia aparece, el final ya está en marcha, aunque nadie lo anuncie. A mediados de los años 90, algo empezó a cambiar de forma irreversible. No fue un escándalo público ni una denuncia formal lo que debilitó a Raúl Velasco. Fue algo mucho más peligroso para un hombre de poder absoluto. Dejó de ser indispensable. México ya no era el mismo país que había aprendido a obedecer cada domingo. Las audiencias se fragmentaban, los gustos se diversificaban, y por primera vez en décadas, el éxito ya no dependía exclusivamente de una sola pantalla. El pop juvenil encontraba caminos propios. El rock en español dejaba de pedir permiso, y nuevas generaciones consumían música sin sentir que debían pasar por el ritual televisivo de siempre. Ese cambio cultural golpeó el corazón del imperio. Siempre en Domingo seguía al aire, pero su aura de inevitabilidad se estaba erosionando. Ya no era la única puerta, y cuando una puerta deja de ser única, el guardián pierde autoridad, aunque todavía conserve el micrófono. Velasco, acostumbrado a un poder incuestionable, comenzó a percibir esa transformación como una amenaza personal. Su estilo, rígido y jerárquico, empezó a verse antiguo frente a un público que ya no aceptaba la humillación como entretenimiento. Lo que antes se interpretaba como carácter, ahora empezaba a leerse como abuso. Lo que antes era criterio, ahora sonaba a capricho. Al mismo tiempo, su cuerpo empezó a fallar. La hepatitis C, acumulada durante años, comenzó a cobrar factura. Hospitalizaciones, tratamientos, cansancio crónico. El hombre que había dominado escenarios ahora tenía que obedecer indicaciones médicas. Y para alguien que confundió el control con identidad, esa dependencia fue devastadora. Dentro de Televisa, el movimiento era silencioso pero claro. Nuevos ejecutivos, nuevas prioridades, nuevos formatos. Las decisiones ya no pasaban exclusivamente por él. El respeto seguía existiendo, pero ya no había miedo. Y sin miedo, su poder real se reducía a una figura simbólica. En 1998, ocurrió lo impensable. Siempre en Domingo fue cancelado. No hubo despedida épica, ni homenaje proporcional a su influencia histórica. Hubo un comunicado, frío, administrativo, como se cierran los ciclos cuando el sistema ya no los necesita. Para Velasco, aquello no fue solo la pérdida de un programa, fue la pérdida del trono. Las llamadas comenzaron a espaciarse.
Los artistas que antes bajaban la cabeza, ahora evitaban la mirada. El silencio administrativo, la misma herramienta que él había usado durante años, empezó a rodearlo a él. No hubo veto oficial, simplemente dejaron de llamarlo. Y ese tipo de exclusión es la más dura, porque no se puede denunciar. Su salud empeoró. La cirrosis avanzó. El cuerpo se encogía, se debilitaba. Se volvía irreconocible frente a la imagen del conductor erguido que había dominado la televisión mexicana. En privado, quienes lo rodeaban hablaban de un hombre cansado, aislado, atrapado en recuerdos de un poder que ya no existía. La ironía es imposible de ignorar. El hombre acusado de vetar carreras empezó a sentirse vetado por la historia. No de forma explícita, sino con algo más cruel: la irrelevancia progresiva. El sistema que lo protegió durante décadas seguía funcionando sin él. Y los sistemas no tienen memoria agradecida. Velasco no dio grandes entrevistas de despedida. No escribió memorias para justificar su versión. Eligió el mismo recurso que había exigido a otros: el silencio. Pero esta vez, el silencio no protegía. Aislaba. El 26 de noviembre de 2006, murió en Acapulco a los 73 años. Los noticieros hablaron de su legado, de su papel en la historia de la televisión mexicana. Se dijeron verdades a medias. Se omitieron las zonas oscuras. No hubo ajuste de cuentas público. No hubo confesión ni absolución. Solo una despedida institucional correcta e incompleta. Así terminó la caída del Padrino. No con un escándalo que lo destruyera, sino con un mundo que siguió sin él. Porque el poder absoluto rara vez cae de golpe. Se desgasta. Se vuelve innecesario. Y cuando eso ocurre, el castigo no es el juicio, sino el olvido. Y ese, para alguien que vivió del control total, fue el precio más alto. Tras la caída del imperio, quedó el eco. Y ese eco fue más incómodo que cualquier escándalo. Porque cuando Raúl Velasco dejó de ser el centro, el país no tuvo que decidir si condenarlo o absolverlo. Simplemente siguió adelante. Y en ese gesto tan cotidiano como devastador, se selló el precio final del poder absoluto. Los homenajes póstumos eligieron la versión cómoda: el pionero, el impulsor de carreras, el rostro de una época. Se repitieron imágenes, se recortaron silencios, se evitó el conflicto. No hubo revisión ética profunda, no hubo balance público del daño, no porque no existiera, sino porque resultaba más sencillo no abrirlo. La memoria oficial prefirió la nostalgia a la incomodidad. Sin embargo, fuera de los discursos formales, algo distinto comenzó a circular. Testimonios fragmentados, recuerdos tardíos, escenas que con los años cambiaron de significado. Artistas que ya no tenían miedo, o ya no tenían nada que perder, empezaron a nombrar lo que antes se decía en voz baja, no como denuncias judiciales, sino como relatos humanos. Y cuando muchos relatos distintos describen el mismo clima, el clima se vuelve evidencia. El legado real no fue un programa ni un archivo televisivo. Fue un método. La idea de que alguien puede decidir destinos desde una silla elevada, de que la humillación pública es una herramienta pedagógica, de que el silencio administrativo es un castigo limpio. Ese método no murió con él. Cambió de forma, de nombre, de plataforma, pero sobrevivió porque nunca fue discutido de frente. Aquí aparece la pregunta más incómoda. ¿Cuánto sabía el sistema que lo sostuvo? ¿Cuánto toleró porque era rentable? ¿Cuántas veces el público rió sin notar que la risa también disciplinaba? No se trata de convertir a un hombre en chivo expiatorio. Se trata de entender cómo una cultura entera aprendió a confundir entretenimiento con jerarquía y criterio con abuso. En los años posteriores, la industria empezó a transformarse. Las redes sociales fragmentaron el poder. Multiplicaron las puertas. Redujeron la capacidad de un solo guardián. Las audiencias aprendieron a cuestionar. Los artistas, a hablar. No fue una revolución limpia ni inmediata, pero fue suficiente para dejar claro algo esencial. El miedo ya no podía ser el idioma principal. Ese cambio explica por qué el nombre de Velasco provoca hoy reacciones encontradas. Para algunos, nostalgia. Para otros, incomodidad. Ambas conviven porque el pasado no fue blanco o negro. Fue eficaz y fue dañino.
dio oportunidades y cobró peajes. Y reconocer eso no borra la historia, la completa. El precio final del poder no fue la enfermedad ni el aislamiento. Fue convertirse en símbolo de un así se hacía que ya no se quiere repetir. Ser recordado no por lo que se creó, sino por lo que se normalizó. Porque el verdadero juicio no lo dictan los tribunales ni los homenajes. Lo dicta el tiempo cuando decide qué prácticas sobreviven y cuáles quedan como advertencia. Hoy, cuando se habla de abusos de poder en el espectáculo, su figura aparece como referencia inevitable. No como monstruo único, sino como síntesis de un sistema. Y esa distinción importa, porque si todo se reduce a un villano individual, el método queda intacto. Nombrar el sistema es la única forma de desactivarlo. La lección final no es cómoda, pero es necesaria. El poder sin contrapesos siempre cobra facturas, a veces al que lo ejerce, casi siempre a quienes lo rodean. Y cuando nadie se atreve a cuestionarlo a tiempo, el daño se reparte durante generaciones. Por eso, revisar esta historia no es un ajuste de cuentas tardío. Es un ejercicio de memoria, para que la televisión y cualquier industria creativa recuerde que la autoridad sin ética no es liderazgo. Es miedo administrado. Y el miedo, tarde o temprano, deja de obedecer. Ese fue el precio final. No el olvido, sino la incomodidad persistente de saberse ejemplo de algo que ya no se acepta. Y esa incomodidad, a diferencia del aplauso, no se puede vetar. Con la muerte de Raúl Velasco, no se cerró una historia. Se abrió una pregunta que sigue sin respuesta definitiva. ¿Cómo fue posible que un solo hombre concentrara tanto poder durante tanto tiempo sin que casi nadie lo cuestionara? La respuesta no está en su personalidad, sino en el sistema que lo permitió, lo protegió y, durante años, lo celebró. El error más común es reducir todo a un villano individual. Es cómodo, tranquilizador y falso. Velasco no actuó solo ni en el vacío. Su poder fue posible porque existía una estructura que necesitaba un rostro visible para ejercer control. Televisa, las disqueras, los representantes, los patrocinadores y, en última instancia, el público, formaron parte de una cadena donde cada eslabón obtenía algo a cambio del silencio. Mientras el programa entregaba audiencias millonarias, nadie tenía incentivos reales para hacer preguntas incómodas. El éxito económico funcionó como absolución moral. Si algo daba resultados, no se tocaba. Si alguien se quejaba, se le señalaba como conflictivo. Así, el sistema se volvió autorreferencial. Se justificaba a sí mismo con sus propios números. Lo más inquietante es que muchos sabían. No con pruebas judiciales, no con documentos firmados, pero sí con intuición, con repetición, con patrones evidentes. Sabían quién no volvía. Sabían qué comentarios no se podían hacer. Sabían a quién no convenía contradecir. Y aún así, eligieron adaptarse. No necesariamente por maldad, sino por miedo y conveniencia. Aquí aparece una verdad difícil de aceptar. Los abusos de poder más duraderos no se sostienen solo por la fuerza del que manda, sino por la cooperación pasiva de quienes se benefician del orden establecido. El silencio no fue solo impuesto, fue negociado. Cuando el sistema empezó a resquebrajarse, no hubo una revisión profunda. No se pidió perdón colectivo. No se reconocieron errores estructurales. Simplemente se pasó a otra cosa. Nuevos formatos, nuevos rostros, nuevas plataformas. El país avanzó sin mirar atrás, como si cerrar el capítulo bastara para aprender la lección. Pero las lecciones que no se nombran tienden a repetirse. Cambian de escenario, de lenguaje, de tecnología, pero conservan la lógica. Hoy ya no existe un solo programa que decida destinos. Sin embargo, existen algoritmos, tendencias, monopolios de visibilidad. El poder no desapareció, se fragmentó. Y fragmentado a veces es más difícil de señalar. La historia de Velasco sirve entonces como advertencia, no como anécdota. Advierte sobre lo que ocurre cuando la crítica se confunde con traición, cuando la autoridad se vuelve incuestionable, y cuando el entretenimiento se usa para normalizar jerarquías abusivas. Advierte sobre el precio de reír sin preguntar y de consumir sin mirar detrás del escenario. También obliga a revisar la idea de éxito. Durante años, muchos artistas aceptaron condiciones indignas porque el premio era enorme.
La fama justificaba el costo. Pero cuando el sistema cayó, quedó claro que la fama es efímera y que el daño permanece. Carreras truncadas, voces silenciadas, traumas normalizados, eso no desaparece con un cambio de programación. La responsabilidad no es retroactiva ni judicial. Es cultural. Implica preguntarse qué se aplaude, qué se tolera y qué se excusa en nombre del entretenimiento. Implica entender que el carisma no reemplaza la ética y que el poder sin límites siempre encuentra la forma de abusar, incluso cuando se disfraza de tradición. El verdadero cierre de esta historia no está en condenar o absolver a una figura del pasado. Está en reconocer que el sistema funcionó porque muchos lo aceptaron como natural, y que solo deja de funcionar cuando alguien decide incomodarse. Raúl Velasco fue el rostro de una época, pero la época no terminó con él. La pregunta que queda es si hoy, con otras herramientas y otros nombres, estamos más dispuestos a cuestionar el poder, o si simplemente hemos aprendido a mirarlo con otro disfraz. Porque el peligro no es repetir la historia tal como fue. El peligro es repetirla creyendo que ahora es distinta. Para comprender plenamente el fenómeno de Raúl Velasco, es imprescindible mirar más allá de su figura individual y enfocar el lente en el ecosistema que lo sostuvo durante décadas. Porque ningún poder absoluto sobrevive solo. Necesita complicidades, silencios convenientes y una estructura que prefiera la estabilidad al cuestionamiento. Durante años, el sistema del espectáculo mexicano funcionó como una maquinaria perfectamente sincronizada. Las disqueras necesitaban exposición. Los patrocinadores necesitaban audiencias masivas. La televisora necesitaba contenidos que garantizaran control y rentabilidad. Siempre en domingo ofrecía todo eso en un solo paquete. Y Velasco era el operador ideal. Eficiente, disciplinado, incuestionable. En ese contexto, muchos eligieron mirar hacia otro lado. Ejecutivos que sabían pero no preguntaban. Representantes que aconsejaban aguantar. Artistas consagrados que, ya a salvo, preferían no incomodar al sistema que los había beneficiado. El abuso no se denunciaba porque no era funcional denunciarlo. El silencio era el lubricante que mantenía la máquina en marcha. El público también jugó un papel, aunque involuntario. Aplaudió la autoridad porque venía envuelta en entretenimiento. Rió ante la humillación porque parecía broma. Consintió la jerarquía porque se presentaba como criterio artístico. Así, sin darse cuenta, normalizó un modelo donde el poder no se discutía, se aceptaba. Cuando el sistema comenzó a desmoronarse, tampoco hubo una revisión honesta. No se abrió un debate profundo sobre los mecanismos que permitieron el abuso. No se preguntó por las responsabilidades compartidas. Se optó por una salida más cómoda. Atribuirlo todo a una época, a un personaje, a otros tiempos, como si el contexto fuera una excusa suficiente. Pero los contextos no actúan solos. Son construidos por decisiones humanas. Y en este caso, muchas decisiones priorizaron la conveniencia sobre la ética, la rentabilidad sobre la dignidad, el miedo a perder privilegios sobre la obligación de cuestionar. Esta parte de la historia es la más incómoda porque no permite señalar a un solo culpable. Obliga a aceptar que el poder abusivo se alimenta de la pasividad colectiva. Que no basta con señalar al que manda si nadie se pregunta por qué tantos obedecieron sin protestar. El legado real de este caso no está en los archivos televisivos ni en los homenajes tardíos. Está en la advertencia. En entender que los sistemas de control no desaparecen por sí solos. Se transforman, se adaptan, cambian de rostro. Hoy ya no existe un solo padrino que decida destinos frente a una cámara. Pero existen algoritmos, plataformas, monopolios de visibilidad que concentran poder de formas menos evidentes. Y por eso mismo, más difíciles de cuestionar. La historia de Velasco no debe servir para tranquilizar conciencias con la idea de que eso ya pasó. Debe servir para incomodar. Para preguntar quién decide hoy qué se ve, quién se escucha y quién queda fuera. Para reconocer que el abuso no siempre grita. A veces sonríe, a veces se entretiene, a veces se presenta como normalidad. Cerrar este cuerpo de la historia implica aceptar una verdad difícil. El problema nunca fue solo un hombre. Fue un sistema entero que aprendió a funcionar sin ética mientras daba resultados.
Y los sistemas así no se corrigen con el paso del tiempo, sino con memoria activa y cuestionamiento constante. Solo cuando se entiende eso, la historia deja de ser un relato del pasado y se convierte en una herramienta para el presente. Porque recordar no es un acto de nostalgia, es un acto de responsabilidad. Y en una industria que vive de la atención, la responsabilidad empieza cuando alguien decide no mirar hacia otro lado. La historia de Raúl Velasco no termina con su muerte ni con la cancelación de un programa. Termina, o más bien empieza cuando entendemos lo que realmente representó. No fue solo un hombre con demasiado poder. Fue el reflejo de un sistema que confundió autoridad con miedo, criterio con humillación y éxito con sumisión. Durante décadas, millones de personas encendieron la televisión sin saber que, detrás del espectáculo familiar, se estaba normalizando una forma de control. No porque todos fueran culpables, sino porque casi nadie se atrevió a preguntar. Y ese es el punto más incómodo de todos. El poder abusivo no sobrevive solo por quien lo ejerce, sino por quienes lo toleran en silencio. Hoy, el escenario ha cambiado. Ya no existe un solo micrófono que decida destinos. Pero el riesgo sigue ahí, disfrazado de algoritmos, tendencias y puertas invisibles. La lección de esta historia no es condenar el pasado, sino aprender a reconocer las señales cuando el poder deja de rendir cuentas. Porque el verdadero legado de Raúl Velasco no está en la nostalgia ni en el rechazo absoluto. Está en la advertencia. Y las advertencias solo sirven si se recuerdan, si se cuestionan, si nos obligan a no volver a aceptar que el miedo sea el precio de una oportunidad. Cuando el poder se apaga, queda el silencio. Y lo que hagamos con ese silencio define si la historia se repite o finalmente se rompe.